Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, hermanos. Estamos comenzando la tercera semana de ese tiempo de Pascua. Es una alegría volver nuevamente con ustedes. Hace 15 días que no nos vemos con algunos, con otros hace 8 días. Pero es una alegría poder reunirnos como comunidad cristiana y poder colocar en nuestra vida y colocar delante del Señor cada una de nuestras intenciones.
para que nosotros podamos ir conociendo el camino del Señor, tenemos que ir reconociendo el paso de Jesús en nuestra vida. En tiempo de Cuaresma son 6 semanas que la Iglesia nos prepara para el gran acontecimiento de nuestra vida, de aquel momento, del evento de Cristo, su pasión, muerte y resurrección. Hoy la Iglesia nos regala 7 semanas para meditar sobre la resurrección de nuestro Dios y Salvador. El momento en que Jesús se aparece a sus discípulos, el momento en que Jesús llena de esperanza a todo aquel corazón que está triste, afligido, y todo aquel corazón desorientado en este mundo sin poder comprender el gran misterio de la vida. 7 semanas que nos van a acompañar hasta el gran evento de Pentecostés, donde como iglesia recibiremos el Espíritu Santo, un Espíritu que transforma, un Espíritu que nos lleva a poder ser comunicadores de la gracia de Dios y hacer, como hoy nos exhorta y nos invita el evangelista San Lucas, ser discípulos misioneros de Cristo en medio de todo aquel mundo muchas veces lleno de dolor y de sufrimiento. En la liturgia que hoy hemos meditado, ¿verdad? Todo en el transcurrido de estas 3 semanas, venimos nosotros escuchando a Hechos de los Apóstoles. Qué bonito es ver que como comunidad cristiana, y es una invitación que también hace el Papa Francisco a todos los fieles del mundo, a poder leer Hechos de los Apóstoles y regresar al principio de todo, donde inició todo. Qué bueno es ver ir y descubrir a lo que nos invita el Señor, porque no estamos lejos de la realidad de las primeras comunidades cristianas. Vemos hoy a un Pedro valiente, decidido, y vean cómo inicia hoy la primera lectura, que dice: en Pentecostés, solo por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado a todos nosotros como bautizados, vamos a descubrir el llamado que el Señor realiza a cada momento, día tras día. Nosotros como cristianos no esperamos un día que venga el Señor. Como católicos no esperamos un día que venga el Señor. El Señor viene a diario, constantemente. Expresaba San Agustín de Hipona, un santo en aquellos tiempos. Decía San Agustín: cada día viene el Señor y toca tu corazón. No dejes pasar la oportunidad de encontrarte con tu Dios y Salvador. No esperes un gran evento, un momento en donde muchas veces escuchamos nosotros el sonido de las trompetas, o que van a ocurrir terremotos, epidemias, pandemias, y muchas veces uno espera que el Señor venga con ese gran, como dijo muchas veces, con ese gran ruido. Pero recordemos muchas veces el profeta Elías. El profeta Elías se expresaba y decía: vino un fuerte viento y ahí no estaba el Señor. Vino un huracán, dice el profeta Elías, y ahí no estaba el Señor. Vino un susurro, un suave viento, y ahí sí estaba el Señor. Porque el Señor nos otorga la paz, nos da consuelo, nos da esperanza. Por eso el apóstol Pedro nos recuerda a todos nosotros aquel bello salmo que canta el rey David, en donde expresa que el Señor nunca nos va a abandonar a la muerte, el Señor nunca nos va a desamparar, Él siempre nos va a levantar, Él siempre nos va a sostener, Él siempre va a ser capaz de poder entrar en nuestra vida y darnos vida a través de la gracia del Espíritu Santo. Aquel a quien muchas veces nosotros también matamos con nuestras debilidades, con nuestros pecados, con nuestras dudas, aquel hombre que ha muerto en la cruz y que sigue muriendo a diario también en medio de nuestros hermanos, que muchas veces son sometidos por la pobreza, muchas veces son sometidos por la injusticia, muchas veces son sometidos por la corrupción. Aquellos hermanos, hoy expresa el apóstol Pedro, que mueren también en los hospitales por falta de medicina, aquellos que mueren en accidentes de tránsito por un mal mantenimiento de las carreteras, aquellos hermanos nuestros que mueren a diario y que muchas veces también podemos ser nosotros, en Cristo Jesús tenemos vida, porque solo Él nos puede dar esperanza y fortaleza. Solo en Él podemos descubrir entonces quien ha vencido la muerte, que también unidos a Él nosotros podemos vencer la muerte, el pecado, la tristeza, la desesperanza.
Hoy el Papa Francisco manifestaba, invitaba a mantener firme la esperanza en un mundo muchas veces confuso, llenos de duda. ¿Quién de nosotros no tiene duda en este momento? Llenos de aflicción, dice el Papa Francisco. ¿Quién de nosotros hoy no trae preocupaciones, problemas? ¿Quién de nosotros hoy no ha fracasado? Todos hemos fracasado en este mundo y tienen que ir descubriendo los jóvenes que nos estamos enfrentando a una realidad que sin Cristo nos vamos cada día más nosotros hundiendo hacia un abismo en donde no hay luz. Pero con Cristo, dice el apóstol Pedro, podemos estar nosotros unidos junto al llamado de las primeras comunidades a mantener siempre firme la paz, porque ellos aún con persecución se mantuvieron firmes. Aunque vieron que sus hermanos eran asesinados, se mantuvieron firmes. Y aunque vieron que lo iban perdiendo todo, iban manteniendo la fe. Y eso, queridos hermanos, es lo que hoy nos habla el apóstol Pedro también en la primera lectura, a no perder la fe. Si estamos aquí, es porque tenemos fe. Si hemos venido aquí, es porque tenemos fe. Si creemos todavía en la iglesia, aún con los grandes errores que muchas veces cometemos, es porque tenemos fe. Si creemos que Jesús está presente en la Eucaristía, es porque tenemos fe. Si creemos todavía en la palabra de Dios, y eso vayamos nosotros depositando esa confianza en las nuevas generaciones, expresa el Papa Francisco, para seguir que la fe siga llevando este mundo a un mundo lleno de amor y de esperanza. Porque el apóstol Pedro, en la primera lectura, nos exhorta muchas veces a eso. Manténganse fieles al amor de Cristo. Es la invitación del apóstol Pedro. Manténganse fieles. ¿Qué quiere decir mantenerse fiel? Cuando usted se mantiene fiel, lucha y persevera para no cometer errores. Cuando usted se mantiene fiel, camina y se apresura a encontrarse con aquel que es todo amor. Pero la fidelidad hacia Cristo es una fidelidad que lleva renuncia. Y eso lo comprobamos todos los días domingo, cada uno de nosotros. ¿A qué he renunciado el día de hoy para yo mantenerme fiel al llamado que el Señor me ha hecho? ¿He sentido yo la fidelidad del Señor en momentos de desolación, de tristeza? Porque lo tenemos que pasar. Muchos de nosotros hemos pasado momentos muy difíciles, no nos podemos negar hacia esa realidad, pero muchos de nosotros hemos dado un rostro diferente a esa situación cuando nos hemos aferrado al amor de Cristo, cuando encontramos la paz en el amor de Cristo, cuando descubrimos que solo en Él podemos nosotros salir adelante, porque solo en Él podemos nosotros descubrir que somos capaces a mucho. Por eso el apóstol Pedro exhorta mucho esto. Y en el Evangelio, un Evangelio muy hermoso, que muchas veces nos ayuda a nosotros a meditar cuando estamos cordialmente invitados a unirnos fraternalmente al amor de Cristo. El llamado de los discípulos de Emaús. Un Evangelio que cuando usted, querido hermano, usted cuando sienta tristeza en su corazón, descubra en el Evangelio de San Lucas, que hemos meditado en este día, capítulo 24, versículo 13-35. Vaya y lea ese evangelio y usted va a descubrir que en los momentos de tristeza el Señor siempre nos va a fortalecer. Porque vemos este recorrido. Dice que Emaús se encontraba a unos tantos kilómetros, a veces el evangelista dice a unos estadios de distancia. Y estos dos hombres iban desilusionados. Iban descontentos, iban tristes, iban sin horizonte. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido así? Todos hemos pasado esos momentos de aridez en nuestra vida. Momentos en donde muchas veces hemos apostado a un proyecto y casualidad el proyecto 1, 3 meses, 4 meses fracasa. Y uno se desanima, se entristece y dice uno, ya no voy a hacer esto. Pero el Señor nos invita nuevamente a tomarnos fuerza y alegría en Él. ¿Quién de nosotros viene constantemente todos los domingos a encontrarse con Cristo? Pero cuando llega a su casa, sigue diciendo las mismas palabras, sigue actuando de la misma manera, no se compromete a un movimiento, a un grupo, no lee la palabra del Señor.
Pero aún así, aunque estemos en ese estado de vida, el Señor nos sigue fortaleciendo y nos sigue animando. ¿Quién de ustedes o quién de nosotros, porque todos estamos llamados a este mismo camino, no nos hemos desilusionado por el pecado que muchas veces nos roba la gracia? De todos nosotros tenemos una cruz o cargamos un pecado en el cual debemos de luchar constantemente para no entristecernos. Todos de nosotros cometemos errores y pecados. ¿Cuál es el pecado que me sigue manteniendo triste, descontento? ¿Cuál es el camino que me aleja de la gracia de Dios? Eso experimentaron los primeros discípulos, especialmente esos 2 discípulos de Emaús. Iban de camino y el Señor sale a su encuentro. Qué hermoso es reconocer que el Señor sale a su encuentro, pero no, dice hoy el evangelista, no lo conocieron. Porque conocer al Señor es tener nuestro corazón limpio y unido a Él. Y es un camino muy difícil, pero no imposible. Como dice nuestra Madre, la siempre Virgen María, para Dios nada hay imposible. Para Dios todo es posible. Veamos entonces, y aquí recordemos nosotros muchas partes de la Sagrada Escritura. Ustedes han escuchado la mula de Balán. ¿No han escuchado ustedes la mula de Balán? Esta mula se detuvo antes de llegar y comenzó entonces a pegarle, y la mula no caminaba, porque la mula al frente miraba a un ángel con una espada desenvainada deteniéndole el camino. Y el profeta entonces le insistía, pasa, camina, y la mula se resistía, hasta que Dios le abrió los ojos y entonces el profeta pudo ver al ángel. Igualmente pasó a Jacob con su paso de nombre a Israel. ¿Qué le pasó a Jacob? Dice que se peleó con Dios, pero él solo miraba a un hombre en la oscuridad y se peleaba con ese hombre y se peleaba, hasta que Dios le descubrió su rostro y se vio cara a cara. Vemos entonces que Dios se muestra a todos nosotros si con un corazón limpio, con un corazón perseverante, nos acercamos a Él. Y en los evangelios también vemos, ¿qué le dijo María Magdalena cuando Jesús se le apareció? A ver, tu jardinero, ¿dónde lo has puesto? Dímelo, tu jardinero, ¿dónde has puesto a mi Señor, a mi Maestro? Y cuando Jesús le habla y le dice María, entonces María Magdalena comprendió que era Jesús. Cuando el Señor nos llama por nuestro nombre, qué bonito y hermoso es saber que el Señor me conoce, mis debilidades, desafortunadamente mis tristezas. El Señor sabe, entra en nuestra vida. Igualmente pasó con los apóstoles, ¿o no? Cuando Jesús se apareció en medio de ellos, muchos dudaban que fuera el Señor y el Maestro. Entre ellos tenemos al famoso Tomás. Si yo no meto mi dedo entre sus llagas, entre sus heridas, no creeré. Igualmente nos pasa a nosotros. Esos discípulos entonces no descubrieron al Señor y le iban comentando todo lo que había sucedido en Jerusalén. Se acercan entonces y dice el Señor, qué duros de corazón. Así somos nosotros, duros de corazón. No comprendemos que el Señor nos llama el primer día de la semana a consagrarlo, a decirle al Señor, gracias por este día, gracias por mi familia, gracias por los alimentos que has puesto en mi mesa, gracias porque me permites ver a mi padre, a mi madre, qué sé yo, al esposo, a la esposa, a los hijos. Gracias, Señor, porque somos muchas veces duros de corazón. Cuando estamos sanos, cuando estamos buenos, ¿qué nos cuesta venir los días domingo y decirle al Señor, aquí estoy, te entrego mi debilidad, mis aflicciones, mis tristezas? Como diría el apóstol Pedro, tú lo sabes todo lo que hay en mí, tú sabes todo, y aquí estoy, entregándome a ti. Pero muchas veces somos duros de corazón, porque cada día escuchamos la palabra del Señor, cada día descubrimos el mensaje del Señor, pero no queremos aceptar la salvación de Cristo. No queremos entregarnos totalmente a Cristo y muchas veces buscamos muchos peros en nuestra vida
para no acercarnos a la bondad y a la misericordia del Señor. Entonces, vean, al finalizar ya mi reflexión, quisiera yo terminar con estos 3 verbos que se centra ya en el momento en que los apóstoles junto a los discípulos y junto a Jesús llegan al final del camino y el Señor dice, hace como que se va a ir. El Señor hace como que se va a ir de nuestra vida. Ustedes no han pasado esos momentos, como que ustedes sienten que el Señor se fue de sus vidas. A veces uno siente una tristeza y una soledad y dice, el Señor me abandonó, dice la gente. Pero el Señor hace que se va a ir de nuestra vida. Cuando pase eso, querido hermano, el evangelista Lucas nos da un pequeño mensaje de alegría. Digámosle al Señor, Señor, ya es tarde, quédate esta tarde, quédate conmigo. Digámosle al Señor en esos momentos, Señor, quédate conmigo, ven a mi auxilio, fortaléceme. Y el Señor se queda con ellos. Y aquí, queridos hermanos, dice el Papa Francisco, que nuestra iglesia se mueve en esos 2 caminos, en la palabra y en la Eucaristía. No debemos de ser solo una iglesia de palabra, que escucha la palabra. Tenemos que ser una iglesia que hace vivo a Cristo en medio de los demás y que hace fuente de esperanza en Jesús Eucaristía. No abandonemos a Jesús Eucaristía, comulguemos, dejemos que Jesús entre en nuestra vida, nos transforme, digámosle al Señor, quédate conmigo. Vengamos, no se arrepienta usted de poder dejar lo que en su casa dejó para estar frente al verdadero Cristo que ha resucitado y que cada día es elevado en la mano del sacerdote para bendecirnos y consagrarnos. Porque vean estos 3 verbos. Dice que el Señor dio gracias, dar gracias. Después dice que partió el pan y después se los dio. Lo compartió a sus discípulos y a ese momento entonces los 2 discípulos de Emaús comprendieron las Escrituras y reconocieron a Jesús, nuestro Dios y nuestro Salvador. En cada momento de la Eucaristía nosotros nos acercamos a un Cristo que está resucitado, a un Cristo que brilla en el altar, a un Cristo en el cual podemos verlo cara a cara como lo vio Jacob, a un Cristo que se nos revela, a un Cristo que nos da el pan de vida para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Acerquémonos. Hay muchos hermanos que solo tienen la palabra de Dios y en torno a Él se reúnen y por eso muchas veces somos duros de corazón, porque solo queremos entender la Sagrada Escritura. Pero el Señor dice entonces, no ardía nuestro corazón cuando nos iba explicando las Escrituras y cuando partió el pan enfrente de nosotros. Veamos entonces este gran misterio y acerquémonos al verdadero Dios que se hace presente. Fijo nuestros ojos a Jesús. Confesémonos todos nosotros. No nos quitemos nosotros esa gracia de poder compartir con Cristo en esta última cena. Así como el Señor compartió el pan en aquella comunidad, así igualmente lo comparte a diario con todos nosotros. El día domingo nos reunimos en torno a la palabra y en torno a la Eucaristía, en donde Jesús se hace presente y donde Jesús transforma nuestra vida. No se desespere, no se canse, confíe en Dios y que nuestra Madre, la siempre Virgen María, siga intercediendo por nosotros, para que como cristianos católicos valoremos a este hombre que nació en Belén, que murió en el Calvario y que resucitó por cada uno de nosotros. Este hombre que nos da vida eterna y que nos promete una vida después de esta, una vida en su presencia llena de paz y llena de amor. ¿Queremos ser salvados? ¿Queremos alcanzar la salvación? Decía el Papa Francisco, es una perseverancia constante. ¿Queremos encontrarnos con Dios cara a cara? Perseveremos, leamos la palabra, tengamos fe y comulguemos a aquel hombre que en este mundo nos da su cuerpo y nos da su sangre para que tengamos vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.